Momento de reaccionar y conocer al delantero brasileño Vitor Roque. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Muy buenas, Iván. Pues como ves, me ha dado tiempo a irme a la peluquería en el vídeo de la Sí, sí. introducción. Me han dado una mala noticia, es decir, la peluquera dice que a final de mes cierra, el tema de los autónomos y tal la ha ido ahogando y ahora yo no podré entrar y decir, hazme lo de siempre, ¿no? Y ahora tengo que empezar a hacer ese trabajo de reconstrucción de confianza con el peluquero. Sí. Tú no tienes ese problema, ¿no? No, porque yo voy a un peluquero bueno. Tú seguramente vayas a un peluquero un poco peor. Pero, ¿tú vas al peluquero con esas greñas o qué? Yo sí, claro. Además, mi historia con el peluquero es una historia bastante buena. Que es una historia, pues, que probablemente se explicará, si la gente quiere, en los vídeos para suscriptores, ¿no? Que para algo están, ¿no? Ahí tendremos que, cuando hagamos la membresía, ahí uno de los vídeos va a ser la relación de Iván con el peluquero, que puede ser interesante. Yo pensaba que la verdad Sí, sí. que no lo pisaba mucho. Es verdad que ya nos dejaron en comentarios en el vídeo de Ansu Fati que a ver si te comprabas algo de luz. Hoy has salido de lo que viene siendo el Zulo. Sí, el zulo primitivo donde está mi señora, mi señora esposa, que está, vamos, qué más quisiera yo. Eh, está dando clase y yo estoy aquí, pues, recluido en el salón. Con un salón bastante moderno, ¿sabes? Sí, Bastante sí, no. adaptado. Hoy se te puede apreciar que es verdad que en los últimos vídeos no sabíamos si era melena o si te habías rapado. Era un poco difícil de saberlo. Pues Iván, venimos a hablar de Vitor Roque, que es un jugador que se ha relacionado bastante con el Barça últimamente. Primero, si te parece bien, te lo presento un poquito, te lo pongo en contexto, que he hecho un poquito de trabajo de investigación, ya sabes, Wikipedia y dos o tres webs de referencia, siempre fiables, para conocer un poquito de dónde viene este chico. Su nombre completo es Víctor Hugo Roque Ferreira. Está bien Tiene, tener, tiene tener tiene el mismo apellido que mi novia. O sea que las Ferreiras que, son peleones. que gente, es gente de fiar, podemos decir, ya solo Sí, con ese primer dato. sí, solamente decía, pero son peleones. ¿Eh? Ojo. Luego, tengo que decirte que hablaremos mucho del periodista de sport Joaquín Piera, que es corresponsal allí en Brasil y que maneja bastante estos temas bastante bien, por lo que mucho de lo que hemos ido rascando sale de él. Y él le denomina el Luis Suárez brasileño y allí en Brasil le llaman O Triguiño. O triguiño. ¿Porque traga mucho o qué? Porque tiene una carita, pobre mío. Yo creo que será como de un tigre pequeñito, porque como es Ah, bajo, mide unos 72, a lo mejor va por ahí. mm, bueno, O que le como gusta mucho el trigo. sí, aunque le gusta mucho el tigre. Que le coma el tigre, le gusta que le coma el tigre. Eh, vamos, el chico ha nacido en el municipio de Timoteo, que en el estado de Minas Gerais. Ahí en Minas Gerais, justamente, también nació Roque Junior, que no es su padre. Eso también lo podemos confirmar. Y algún otro. Minas Gerais es como la parte mala de Minas Tirith, ¿no? Del Señor de los Anillos, ¿no? Esa gente se inventa los nombres, ¿no? Allí, ¿no? Que no le ha puesto Córdoba a la ciudad o Michoacán o alguna cosa. Minas Gerais. Esto sería como el estado, ¿vale? Sería como la Ah, comunidad, sería de allá. Y ahí está esa ciudad. Nació el 28 de febrero, ojo, ahí, que casi, porque es de casi año no impar, nace, es ¿eh? de 2005, si no estábamos en un nuevo caso Ferran Torres de jugador bisiesto, ¿eh? Que ya vemos que a lo mejor Ferran Torres, pues, da su mejor versión cuando puede cumplir sus años, ¿no? Que claro, pasa 4 años de calvario, pero bueno, este chico de 2005, perdón, tiene 17 años, va a cumplir ahora de aquí poquito la mayoría de edad, los 18 años. Suponemos que lo celebrará por todo lo alto, como buen brasileño. Eh, Veremos a ver qué ocurre, ¿no? Cómo nos llega en este caso. Veremos a ver si nos llega una ETS nueva. Vale, te explico un poco. Este chico se incorporó a la cantera de América Mineiro, no, Atlético América Mineiro, a los 10 años, en 2015, y entonces en marzo de 2019 firmó contrato juvenil con Cruzeiro, ¿vale?
Que aquí empiezan ya los problemas, Iván. Firmó ese contrato con Cruzeiro que llevó a la América a demandar a su nuevo club en el Departamento de Trabajo del Estado. Y dice, bueno, como buen brasileño de nivel, tiene que generar problemas allá por donde va a nivel financiero, a nivel institucional, ¿vale? Entonces, bueno, ambos clubes llegaron a un acuerdo, digamos, este mayo, es decir, que esto ha ido para largo, reteniendo al Cruzeiro el 65% de los derechos económicos del jugador, quedando el América con el otro 35%, ¿vale? Es decir, que ya vemos que aquí hubieron problemas, digamos, ¿vale? Cuando llegó a Cruzeiro. Pero vamos, firmó el contrato profesional con Cruzeiro y él hizo su debut profesional el 12 de octubre. Te quería comentar esto porque él debuta en Serie B y yo creo que, si, a ver si me lo compras, va a llegar, digamos, adaptado al sistema de Xavi, ¿vale? Del cuadrado que hace Xavi. ¿Por qué? Porque en Cruzeiro coincide con el inventor del cuadrado, con Vanderlei Luxemburgo. Es decir, que Sí, ya gran técnico, gran técnico. tenemos el fichaje ya hecho a medida para que se pueda adaptar al sistema de Xavi, ¿no? Que está implantando últimamente. Es decir, que esto no, yo aquí ya no le veo ningún tipo de fisuras, ¿vale? Entonces, aquí vemos que es verdad que haciendo la miniatura que podéis ver en la publicación del vídeo y fotos que iremos poniendo a continuación, Vitor Roque, digamos que también tiene celebraciones que pueden ir molestando un poco a cada cual, ¿no? Son de estas celebraciones, digamos, un poco polémicas, ¿no? De buscar un poquito el amor de las aficiones rivales, digamos, ¿vale? Lo que me gusta mucho de recordar de Vanderlei Luxemburgo es que cuando debuta juega 18 minutos, ¿vale? En su debut, reemplazando a Keke, que no creo que sea ni el humorista ni la versión sin derechos federativos de Kaká, ¿vale? Digamos que será un jugador random de allí de Esto es Brasil. un mundo. Y dice, cuando le preguntan a Luxemburgo qué le ha parecido el debut, me imagino que en rueda de prensa, dice, eh, es incapaz de mantener el ritmo. Pero también elogió su debut, ¿vale? Es decir, no sé si eso era un palito a Vitor Roque o simplemente que por ser un chaval joven quiso explicar por qué había jugado tan pocos minutos, ¿vale? No sé tú eso cómo te lo Eh, tomas. Lo mismo el equipo de Vanderlei Luxemburgo. Era un equipo de cincuentañeros y este chico pues entró y revolucionó. Y le dijo a Vanderlei, oye, que tan rápido no se puede ir por ritmo. Ves un poco más calmado, Y ¿no? un A poco. ver si se van a poner nerviosos aquí las vacas sagradas, Claro. ¿no? A ver, ahora está en el Atlético Paranaense, ¿vale? Y en teoría se habla de que lo han tasado también por el tema de la venta de Enrique al Madrid en 30 millones más 5 en variables que se podrían alcanzar, es decir, variables no complicadas, ¿vale? Las cosas positivas para el Barça en este sentido es una, casi seguro que este jugador si ficha vendría con ficha de filial, que eso en principio no te computa a nivel de fair play, ¿vale? Y luego, que esto lo digo hoy, porque la liga a lo mejor hace algún cambio, esto lo hemos visto en el Madrid, por ejemplo, con Vinicius, Rodrigo, y si no me equivoco, creo que también Camavinga en el inicio también fue incluido en el filial, aunque eso duró muy poco. Y además el presidente Mario Celso Petraglia comenta a Joaquín Piera que aceptaría pagos diferidos. Es decir, algo que al Barça le viene bien porque la situación económica es la que es y eso sería vital para poder ficharlo. Vale, entonces se dan muchos factores para ver que es una situación que el Barça puede asumir. Es decir, evidentemente hay equipos Premier acechando un poco al jugador porque ha llamado bastante la atención también en el sudamericano sub-20 y en sus actuaciones en Atlético Paranaense, pero entre la opción de que aceptaría pagos diferidos, también aparece un invitado estrella que podría ayudar en esta operación, que es André Curí, ¿vale? André Curí, bueno, siempre es una figura, digamos, de controversia, ¿vale? Que en el Barça, que en el mandato de Bartomeu, pues entre comisiones y tal, siempre ha estado un poco en entredicho, digamos, además con fichajes un poco que no han salido del todo bien muchos de ellos, pero no es exactamente su agente,
pero en el último fichaje de Vitor Roque estuvo un poco como de intermediario y tiene, bueno, bastante complicidad por parte de la familia y del propio jugador con él, y sería una de las bazas de que fichara por el Barça. Explica que él prefiere que llegue al Barça que recale en la Premier League. Y luego también tenemos una figura muy importante. Al final, el puesto, digamos, que ocupa André Curí, que es un poco, que ocupaba, perdón, André Curí de la representación del Barça en Brasil, ahora lo está haciendo ¿vale? ¿Y quién es una de las figuras fuertes del Atlético Paranaense? Scolari, ¿vale? Scolari fue el que convenció a Deco para que, digamos, se hiciera portugués y además lo fichó por el Chelsea después de salir del Barça. Es decir, Scolari es hombre fuerte en Atlético Paranaense, que es donde juega Vitor Roque. Deco es el hombre fuerte del Barça en Brasil y también está André Curí por medio. Es decir, digamos que tanto los pagos diferidos, la opción de incluirlo en el filial, tener a André Curí como figura de intermediación y el beneplácito quizá de Scolari para que aguante un poquito el tema del fichaje de Vitor Roque por el Barça, porque sí que a lo mejor en otros clubes sería mucho más fácil, sería a lo mejor en pagos no tan aplazados y con tanta dificultad económico, puede ser que Deco sí que sea interesante en la hora de llevar esta negociación, porque al final Scolari ha sido una figura muy importante en su carrera y se dice que siguen manteniendo una gran amistad. Es decir, que con todo este escenario parece probable que al menos se encamine, se encarrile una posible llegada de este jugador. ¿Tú cómo lo ves todo esto, Iván, después de lo que te he ido explicando? A ver, el puzzle todo tiene sentido, ¿no? Pero cuando hablamos de, cuando hablamos de brasileños, es un poco como si el puzzle está entero terminado y viene un niño y le da, le da una hostia al puzzle. Por lo de brata entero. No hace falta mucho más. No sé, lo mismo esta gente se va de fiesta para el 18 cumpleaños, coge el sífilis y se acaba toda la carrera de Víctor Roque ahí, ¿no? No sé, a ver, a mí me parece bastante bien estructurado, ¿no? Tanto el tema del filial como todos los que parten por ahí. Costará seguro 30 o 35 millones, pero 5 millones se perderán. 5 o 10 millones se perderán en comisiones. Me parece perfecto. No me fío de los brasileños, valen menos de 30 o 40 millones, con lo cual estaría en ese límite, ¿sabes? Para mí ese es el límite de brasileño bueno, el límite Vinicius, ¿sabes? Por así decirlo, los Casemiro que cuestan 10 o 15 millones, esos son una raya en el agua. Prefiero ir al sobreseguro y ficharme a un tipo de 30 o 40 millones inflado que después al menos lo pueda recuperar. A ver ahora, dale. Ahora, el micro, es que el micro bueno lo tiene, Raquel. Lo siento mucho. Joder, macho, tío, ¿esto qué quiere decir? ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro. Es que me lo voy a tener que poner aquí como los tontos, Guillo. Pues ahora se te escucha bastante bien. Claro, tengo la mierda esta aquí y que sabes cuántos microbios tiene esto. Más microbios que la fiesta de cumpleaños de Víctor Roque, vamos. Vale, me pego el micro y ya está. Bueno, no pasa nada. Vale. A ver, señora, le llamo para proponerle una tarifa plana de 30 gigas. Esto lo, esto es un vídeo de YouTube. Esto lo voy a poner, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Sí, hombre, claro. Es que no esperaba que lo recortase, la verdad. Esto tiene mucho trabajo de edición. ¿Y tú? ¿Te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar. A ver, Iván, en relación con lo del precio, Atlético Paranaense tampoco digamos que ha vendido muy caro. Es decir, las ventas más caras de su historia son Renan Lodi al Atlético por 22 millones, luego un tal Lucas al Rennes por 21, Bruno Guimaraes por 20 al Olympique de Lyon, y luego ya antiguamente sí que vendió a Cleverson al United por 8,5, Hernani al Zenit por 8 y un tal Robson Bambú al Niza también por 8, y luego Fernandinho, el del City, al Shakhtar también prácticamente por 8 millones. Te quería comentar, a nivel de brasileños que llegan directamente al Barça y no hacen un previo paso por equipos, digamos, de ligas menores o
o de otro nivel, ¿no? Digamos, pero que llegan directamente. El Barça, salvo, digamos, Neymar, que digamos que para mí era otro nivel a todos los que voy a nombrar, digamos que ha sido bastante decepcionante. Y quizá también puedo salvar a Giovanni, que también vino del Santos, que hace muchos años. Giovanni con I, que luego está el Giovanni Daverson, que aquello fue un desastre. Aquello fueron 20 millones de Cruzeiro, que luego se hizo pastor evangelista, Iván, también este señor. Luego Fabio Los Rochenbach, brasileños, sí, es decir, tienes el lado de Dios te cría y te protege bueno, los brasileños o son futbolistas o son navajeros o son pastores evangelistas, sí, que no tienen es término decir, medio. sí, que hay, no sé qué bando es mejor, eso también te lo digo, ¿eh? Es decir, no tengo muy claro, ¿eh? quién te asegura el éxito. Luego tenemos, el mismo verano que Giovanni, a Fabio Rochenbach, de internacional, por 9 millones. Luego Keirson, que estaba en una asociación del Desportivo Brasil por 14 millones, que aquello también fue un Mm. desastre. Douglas por 4 millones. Jerry Mina del Palmeiras, 12,5. Artur Melo de Gremio, 31 millones. Y Mateus Fernández, recientemente con la movida de su despido improcedente denunciando al Barça y tal, por 7 millones también de Palmeiras. Es decir, que todos los fichajes han sido bastante, digamos, dramáticos. No digamos que un rendimiento bueno, notable, excelente, bien. No, han sido insuficientes y con bastante dosis de drama y a partir, digamos, de fichajes, sobre todo de Douglas para arriba de temporadas, en ellos estaba también metido André Curie, es decir, que los antecedentes no son, digamos, muy halagüeños. Sí, A pero nivel... Dime, Iván, también, perdón. yo lo que veo bastante bien aquí en este fichaje, en el de Víctor, es que eh, seguramente viene como suplente, o sea, no viene como una pieza importante de la plantilla, viene un poco a crecer, ¿no? Al final, si llega a ser delantero centro, que es lo que parece, ¿no? Lo parece lo más probable, va a tener por delante a Lewandowski, que yo creo que 2 añitos a máximo nivel le dura. Con lo cual lo va a tener a forma de paraguas en todos los sentidos, futbolístico, mental, de presión mediática. No es Neymar, no es Rockenbach que viene, no es cualquier brasileño que viene como una estrella, ¿verdad? No como, Ujú. como Arthur, que vino como el futuro Xavi, no, este chico viene y viene a hacerlo bien, pero todos sabemos que Lewandowski o Ansu o Ousmane Dembélé están por encima de él. Este chico viene a eso, a verlas venir un poco, ¿no? Bueno, viene un poco como Vinicius. Es una promesa, ya despuntará. Si despunta, pues oye, le damos la titularidad y punto. Pero no viene con ese cartel fuerte de miembro de primera plantilla, como vino, por ejemplo, los recientes, ¿no? Arthur o cualquier otro futbolista. Luego están Sí, los Douglas y eso que son unos matados, que que eso no aquello vale, eso ya, no ya se vale ni para estar sabía, ¿no? escondido. Sí, Sí, sí. Es decir, que lo que tú dices, que te lo compro bastante, es que no se le va a exigir un rendimiento inmediato, sino que va a tener cierto margen de crecimiento o de adaptación a lo que es el Barça, porque al final a quien le vas a exigir rendimiento pues va a ser a otro tipo de jugador más contrastado, más actualmente, ¿no? Como lo que tú dices, como Lewandowski o como otro jugador ofensivo, ¿no? Sí que claro, veremos qué rol le ponen. Evidentemente, aunque le hagan ficha de filial, no creo que pise mucho el filial. Lo estamos viendo incluso hasta con Pablo Torre, que es un fichaje a menor escala de precio, digamos. Y al final el chico llegará aquí con 18 años, que en principio podría ser incluido perfectamente en ese rol de suplente de Lewandowski. Ahora con 5 cambios también yo creo que por lo que he visto y por lo que explican se puede adaptar un poco a otro perfil de ataque y más cuando Xavi opta por 2 jugadores arriba o incluso ahora lo verás en el vídeo que vamos a ver a continuación de highlights. No sé si me comprarás que a lo mejor puede jugar en banda izquierda como un falso extremo, quizá metiéndose para adentro, que es un poco la figura que ya hace Ansu cuando juega, dejándole toda la banda a Alejandro Valdés. Y si te parece, pues vamos a ver el vídeo que sí que dicen Joaquín Piera que ha pasado todos los filtros de la Secretaría Técnica, sobre todo el espectacular sudamericano sub-20, que es
de lo que veremos también más imágenes, porque he cogido un vídeo de 2023 para ver un poco lo que ha hecho en el último año con Atlético Paranaense, y el sudamericano sub-20 refrenda un poco pues su debut y su actuación en la Copa Libertadores de 2022. Vamos a ver un poquito a ver qué te parece y tú me vas comentando también esas dudas que te surgían a ti en cuanto a la altura, que mide 1,72 y tú decías que con esa altura a nivel élite o eras muy, muy bueno, ¿no? O eras el Kun Agüero o podías Exacto. quedarte en tierra de nadie, ¿no? Siendo delantero centro. Pues vamos allá, Iván. Musiquita de highlights, esto no puede faltar, ¿eh? Sí, ¿Te pero tiene gustan, no? copyright, a ver si Bueno, nos van a chapalar. esto siendo un vídeo de YouTube, posiblemente nos lo tumben antes de publicarlo. Este es muy bueno, ¿eh, Iván? Esta jugada que, por eso te decía, si a lo mejor como falso extremo izquierda, un extremo izquierda tirado hacia adentro, podría también tener ese rol, ¿no? Porque hay muchas jugadas que hace, no similar a esta, pero ya me lo verás, un poco, a ver si me lo compras. Empieza un Sí, por poquito ahí, a como veces esta. escorado, sí, empieza un poco escorado en izquierda, como es, aunque también hay remates con la zurda, pero yo creo que se siente mucho más cómodo con su diestra. Sí que tiene carrera, ¿no? También un poco y no es un delantero. Sí que es referencia, pero también creo que se puede adaptar a tener ese rol simplemente para sumar minutos, ¿no? En Y a principio. corto plazo sí lo puedo ver. En este vídeo verás jugadas también, goles y asistencias que bueno, era para ver un poquito más completo el jugador como lo hacía. Así que aquí, por ejemplo, vemos que, aunque sea más pequeñito, tiene bastante fortaleza, ¿no? Se le ve potente, digamos. Sí, un poco. Yo no había visto ningún vídeo de highlight largo de él, pero sí había visto y había leído sobre él y es un poco ratoncillo del área, ¿no? Sí, es culoncete, ¿eh? Es de estos que sí que va a tener centro de gravedad bajo. Yo creo que va a tener cierta potencia, ¿no? Luego tiene 2 o 3 remates, por ejemplo este, Timas Uruguay, que siendo lo chiquitito que es, no lo parece tanto, ¿no? ¿Te parece un hándicap o no? Ahora viéndolo un poco más. O sea, siempre me va a parecer un poco un hándicap, ¿no? El que no mida al menos 1,80 o 1,85. Al final 10 centímetros se nota, ¿eh? Todos los aspectos. Y claro, al final, por muy buenos que seas, por ejemplo, me viene un poco a la mente el caso de Peque, ¿no? Salvando la diferencia con este que es mucho más intenso, muchísimo motor que Peque, que se movía muy bien y prácticamente era el mejor jugador de espalda que tenía o que ha tenido el Barcelona B durante mucho tiempo. Claro, al final el handicap está ahí, ¿no? Que en la élite te dejen hacer ese tipo de jugadas. Uh-huh. Luego también hablan muy bien de él con lo de la presión. Sí, eso sí que se lo leí, se lo pregunté un poco a Mario, que lo había estado viendo en directo y me habían dicho que era una locomotora presionando, o sea que no es el típico brasileño un poco más pasivo, un poco más, o sea, bueno, como todos los delanteros, un poco así estrellita, ¿no? Que le gusta presionar, pero no mucho, no todos son griegos, ¿verdad? Y yo he leído que sí que es verdad que es bastante toro en eso y que algunas veces pues se le va un poco la mano presionando. Y a mí me gusta, ¿eh? Que Peque de intenso a que no le tenga que exigir yo la intensidad, como un poco como Gabi. Sí. Hombre, yo sí que a mí me ha sorprendido un poco que sí que lo veo bastante. Tenía también dudas como tú de la altura para que fuera delantero referencia, pero sí que lo veo bastante fuerte. No sé si tú compras la comparación con Luis Suárez. Sí, con Luis Suárez sí, pero claro, ¿qué pasa? Que Luis Suárez, que medía 1,85. Al final,
claro, desde la pantalla nos parecen todos los futbolistas iguales, pero cuando tú te mides o cuando tú te pones al lado, tú eres un tío de 1,70 m y te pones al lado de un tío de 1,85 m, se nota la diferencia. Sí, En no, cuanto a claro. corpulencia, en cuanto a altura, en cuanto... En fin, que luego, ojo, Messi jugando de espalda era un tirano. O sea, Sí, sí, prácticamente no. no le quitabas el balón, pero para ser una referencia en balón largo, por ejemplo, como Ter Stegen, quizás se te pueda quedar corto, salvo que este tío pues sea una mega estrella y mejores facetas y tú digas, es imposible quitarle el balón de espalda. Es que te la bajas prácticamente todas. Sí, podemos decir que es un físico muy, muy tipo Kun, ¿no? Sí, Bastante culón, piernas fuertes y altura similar posiblemente. Y luego es un estilo de juego más tipo Luis Suárez, ¿no? Si hacemos comparativas, evidentemente comparar siempre tiene muchas trampas, ¿no? Pero podemos definirlo un poco así, ¿no? Y sí que si te fijas, muchas veces donde inicia jugadas es Corado y muchas en izquierda, como te decía. Es decir, que creo que no... Creo que encima con el tipo de juego que hace Xavi, que su extremo izquierdo en principio es el que menos anclado tiene que estar en línea de cal, podría ser también una opción, porque es verdad que quitarle minutos a Lewandowski no es fácil en este sentido. Sí que evidentemente tienes los partidos residuales a lo mejor de Copa o algún partido así puntual, pero no es lo más sencillo, digamos. Entonces, no sé, quizás sí que en este sentido, tener la opción de que fuera un extremo izquierda suplente, más si se produce una venta, pues tipo Ferran o Rafinha, que se ha ido haciendo últimamente estas semanas, han ido cogiendo fuerza, o incluso la de Ansu Fati, es una opción de, entre comillas, ser tu sexto delantero y tu segundo delantero centro, pero sí, en el momento que salte un extremo, pues que tengas la opción de que sea una opción en el extremo izquierdo. Es decir, ahora mismo podemos decir que tienes a Dembélé y Rafinha como teóricos extremos diestros y luego en el extremo izquierdo tienes la reconversión de uno de ellos dos más el Ferran Ansu. Si, por ejemplo, Ferran saltara en verano, pues tienes la opción de este chico tener minutos, ya me entiendes, residuales de descanso Lewandowski, que al final Lewandowski descansa poco, lo que ha descansado, digamos, básicamente que ha sido por la sanción que tuvo. Eh, pero bueno, si sumas algún minutito para entrar en el 75, 80 por Lewandowski de margen, los partidos de Copa quizá, y si rascas algo como extremo izquierda, pues son minutos que quizás sí que es lo que tú dices, que no es un rendimiento inmediato, pero sí que le sirven para hacer una cierta adaptación al sistema, pero que sí que puede cuadrar bastante bien con ese falso extremo que utiliza Xavi o con ese posible rol de delantero suplente, ¿no? Es decir, que yo, tanto a nivel precio, teniendo la opción de pagos a plazos y en principio no siendo un gran problema, creo, hoy, a día de hoy, el tema de su inscripción en Mundial con rol de primer equipo, ¿vale? Por ahí lo veo bien. El tema de intermediarios con Curí por medio, Scolari, Deco, todo lo que hemos explicado, también me parece bastante factible. Es decir, que al final y a nivel rendimiento deportivo, pues bueno, es un prospect interesante que no lo necesitas, quizás el Barça con la plantilla que ha generado el verano pasado y con el resultado que está dando en liga y tal, no lo necesitas de forma inmediata. Es decir, sí que te puedes permitir el lujo, quizás este verano, de fichar a alguien con cierto margen. Es decir, sí que el verano pasado era impensable gastarte 30 millones en un prospect porque necesitabas arreglar muchísimas cosas. No digo que ahora tengas que arreglar cosas que también, ¿eh? Pero a lo mejor sí que te puedes permitir ese lujo. Es decir, que creo que todo se encaja bastante. Es decir, el posible fichaje, las intermediaciones que haya, la posible, el encaje económico, el encaje deportivo tiene sentido. Es decir, a mí antes de prepararme este vídeo no lo entendía mucho y pensaba que no tenía tanto sentido, pero una vez he ido desgranando un poco todo, dices, ostras, está bastante bien tirado, está bastante bien pensado. Sí, a mí el fichaje de Víctor Roque a mí me parece un poco que viene a suplir la baja futbolística o la posible baja futbolística de Ferran, porque es un
poco, no te voy a decir el mismo perfil, pero es lo que yo pensaba que iba a hacer Ferran. Ferran Bueno, pensaba que iba a ser el segundo extremo izquierdo, que iba a jugar bastante, que iba a jugar bien y que le iba a dar tiempo a convertirse en el delantero centro, que es lo que yo creía que iba a ser Ferran. Más me sigue pareciendo su posición ideal. Y digo, bueno, mira, tenemos a Lewandowski, pues le da margen para ir transformándose poco a poco en ello, Lewandowski le da la serenidad y tal, pero como parece que Ferran pueda salir, porque es factible, que a día de hoy no da input como para no salir, pues Víctor Roque me parece un poco que viene a suplir ese perfil, ¿sabes? No va a ser el extremo izquierdo titular, pues en principio debería ser Ansu, no va a ser el delantero centro titular, porque en principio va a ser Lewandowski, pero claro, Lewandowski no es eterno, ya, o sea, mm, ya nos gustaría, ¿no? Que en vez de 34 o 35 años tuviera 20, o perdón, 20, tuviera 29 años y todavía le quedara 6 años y diría, y Víctor Roque a lo mejor diría, si es que no voy a jugar, si es que este tío va a sí. ser titular 6, 7 años. Pero, a ver, que Lewandowski hoy lo va a jugar todo, pero quién sabe si el año que viene con Champions de por medio y con un año más empieza a descansar los partidos de casa de Liga, por ejemplo, Mm. y pueda jugar Víctor. Y al otro año, que sería su tercero, oye, pues ya tiene casi 36, 37 años, que los jugadores no son eternos, ¿eh? Y Sí, mientras más se dosifiquen, pues mejor. más puedes Yo creo que viene alargar. a suplir un poco la baja futbolística o la posible baja futbolística de Ferran. Sí, al final con Ferran, cuando hemos hecho algún vídeo o en los directos, decíamos que Ferran o sería delantero o no sería, delantero centro. Ser delantero centro en el Barça, bueno, o en cualquier equipo élite, está muy cotizado. Es decir, necesitas unos registros eh, tanto deportivamente como al final en puras estadísticas a otro nivel que creo que Ferran evidentemente ahora no está y te da avisos a que tampoco va a estar en un futuro. A mí me Eh, parece que las herramientas futbolísticas Ferran sí las tiene. Otra cosa es que mentalmente sea fuerte. Y claro, para un tipo que quizás vive o vaya a vivir del gol, que se apague tan fuerte sin él o que no tenga remates de facilidad, que eso se puede adquirir, ¿vale? Pero que a día de hoy no parece que tenga una mentalidad fuerte como para vivir de delantero centro, ¿no? Creo que las herramientas futbolísticas las tiene porque tiene muy buenos movimientos. Un tío que mide un 85, no hay que olvidarlo, un 85, un 82, que ya hablamos de una altura buena, una velocidad bastante buena, no es Alan corriendo, pero una velocidad punta bastante buena. Y tiene cuerpo pues, para golpear, no tiene quizá el movimiento y el giro de Víctor Roque, pero creo que tiene las condiciones futbolísticas para ser delantero centro. Pero es que mentalmente creo que petardea un poco cuando no le salen bien las cosas o simplemente no le salen. Pues nada, Iván, vamos a ir cerrando como Mm, conclusión lo que decíamos hace un ratito. El precio, pagándolo, el precio, el montante total, digamos que quizás es asumible. En este Barça, asumible es muchas comillas, pero sí que la opción de pagar a plazos pues, se tiene muy en cuenta y según Joaquín Piera es un factor diferencial. La opción de que tenga contactos con André Curí, con que Oscolari esté por medio, que esté Deco también ahí, pues todo hace prever que pueden esperar al Barça o que pueden limar ciertas cositas que el Barça no pueda asumir y otros clubes sí que lo puedan hacer, pero que se tenga ese cariño, entre comillas, esa predisposición a que se haga con el Barça. Luego a nivel deportivo, lo que hemos dicho, un prospecto interesante, que no solo es Eso es el eso, que tiene que aportar. sí, sino que aparte el rol te encaja muy bien. Es decir, Sí, aparte de ser un prospect muy interesante, pues puede haber un prospect de interior que teniendo a Gavi y a Pedri, pues quizá no tenga sentido. No, pero este prospect tiene un rol definido que tiene mucho sentido. Es decir, puede acumular minutos, quizá como extremo izquierda, este falso extremo, que encima viene ni que pintado, y luego evidentemente tiene un año, dos de margen, quizá me parecería un poco precipitado decir que tras Lewandowski este chico vaya a ser el titular del Barça, porque es que estamos hablando de que tendría tan solo 20 años cuando en principio Lewandowski acabe contrato. Pero bueno, le irás viendo foguearse, puede haber otra opción intermedia hasta que el chico sí que esté plenamente preparado o, quién sabe, a lo mejor sí que en ese margen de tiempo le ha podido servir para demostrar que sí que vale. Veremos a ver si eso ocurre, básicamente porque aún no está fichado y si se diera el caso, ya volveríamos a hablar un poquito más adelante de cómo está su situación. Iván, un placer. Hoy te hemos tenido en físico, es decir, hoy había luz, pero había poco sonido. Es decir, no se puede tener todo, sí. Iván.
No, porque al final la gente se acostumbra a lo bueno y no y se cree que estamos, yo qué sé, en otro podcast, ¿verdad? Y no. Sí, Pues a ver aquí si... hay las fallas que hay, ya, pero vamos, ya cogiéndome el microfonito, yo creo que ya se me escucha bien. Sí, tú, solo con que no veas el vídeo posteriormente, si te crees que ha sonado bien, Sí, sí, yo, sí. yo tampoco lo veré y ya está, ¿vale? Para pensar que ha sonado de puta madre. Nada, Iván, Sí. un placer tenerte por aquí y ya iremos haciendo algún otro vídeo con alguna historieta nueva. Un abrazo, Sí. Iván, cuídate mucho. Pasa.